Señor bendiga esta mañana, hermanos. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor y a continuar. Venimos con el ritmo, ¿verdad?, de la semana del hogar. Pero en esta mañana no vamos a hablar de la semana del hogar, es hasta las 5 de la tarde. No se olvide que a las 5 de la tarde nos esperamos para concluir con la semana del hogar cristiana y después tenemos el festejo del Día de las Madres, consejo a los hijos de la mamá con él. La celebración al culto, así podemos, a veces es complicado, ¿verdad?, que en el día 10 hay una celebración en la iglesia, que queremos celebrar a nuestra mamá. Bueno, que la comer, invite a comer a un buen restaurante, ¿por qué no? Las hermanas, encantadas, si las van a invitar, y vengan a la tarde de la conclusión de la semana del hogar, y después del culto tendremos nuestra celebración. Pero nuestro tema general en este año ha sido el catecismo de Heidelberg y seguimos avanzando en el conocimiento que este catecismo deja para la iglesia y hemos tratado de abordarlo para encontrar el mensaje o la vigencia que todavía tiene las respuestas que en aquel tiempo se hicieron a la iglesia de su momento para la iglesia de hoy. Cómo el catecismo nos enseña hoy la confianza, el caminar, el vivir, como dice el eslogan de este año, precisamente agradecidos. ¿Por qué? Porque tenemos libertad. Uno de los grandes programas de este catecismo, el catecismo de Heidelberg, es esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y por la cual podemos vivir agradecidos delante del Señor. Hoy nos corresponde tomar, precisamente porque el domingo anterior tomamos en la predicación de mediodía, el inicio de la semana del hogar, lo que corresponde a dos domingos dentro del catecismo de Heidelberg, que serían el 18 y el 19, y ambos nos hablan de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la exaltación de Cristo? Bueno, la última predicación que tuvimos hablábamos de la humillación de Cristo, ¿se recuerdan? Hablábamos de cómo la humillación de Cristo consiste en haber dejado su gloria de ser igual a Dios y no tener esto como cosa que aferrarse, sino que despojándose, hablábamos de lo que es esta doctrina, de despojarse de lo que es sí mismo y hacerse semejante a uno de nosotros, tomando la forma de siervos, como lo somos nosotros, y sobre todo la obediencia. El Dios Todopoderoso, al cual le rinde obediencia a toda la creación, se hace un ser humilde y obediente, dice la palabra obediente, hasta la cruz. Hoy hablamos de la exaltación y vamos entonces ahora desde la encarnación de nuestro Señor, después de su sufrimiento, después del sacrificio en la cruz del Calvario. Sabemos que Él va a la tumba y se encuentra ahí, el tercer día resucita entre los muertos. Ahí empieza la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Ya hablamos del portento de la resurrección, pero la exaltación de Cristo va mucho más allá. Y tendríamos entonces que pensar y que regresar un poco en el tiempo del pasaje que acabamos de leer en esta hora. En el capítulo 2 estamos leyendo una predicación. ¿Se recuerdan quién está predicando estas palabras? El apóstol Pedro. Está hablando en el día de Pentecostés. Está hablando en respuesta al pueblo de Jerusalén reunido y asombrado porque está escuchando a los 11 apóstoles hablar en distintos lenguajes, en distintos idiomas, de tal manera que toda la gente congregada en Jerusalén puede escuchar la palabra, la predicación, el mensaje del Evangelio, cada uno en su propio idioma. Esta oportunidad Dios le da a Pedro, por la guía del Espíritu Santo, de tomar la palabra en una predicación poderosa. Y muchas veces cuando leemos esta porción de la palabra en la Biblia, la leemos como un paso más. Pero esta es una predicación que tiene una respuesta portentosa. ¿Cuánta gente se convirtió después de realmente leer la predicación? Más de 3,000 personas. Miren a los pies de Jesús. Entonces, ¿qué le pasaron ahí otra vez? ¿Qué enseñanza del Evangelio viene con tal poder al pueblo de Jerusalén reunido en esta ocasión tan especial como era la celebración de
Pentecostés. Acabamos de leer la tercera parte del sermón. Si Pedro hubiera sido un presbiteriano, si su sermón estaba dividido en 3 secciones. Y en esta parte de la predicación, esta predicación nos ha estado hablando, en primer lugar, de un mensaje de la centralidad de Cristo Jesús. En primer lugar nos habla de cómo el Espíritu Santo es el que está haciendo lo que el pueblo de Jerusalén ve, y el Espíritu Santo es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a dejar esta tierra. Y le ha dicho a los discípulos: no los voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador, el cual me va a recordar todas las cosas que yo os he enseñado. Pero va a ser todavía mucho más. Si regresamos a Hechos capítulo 1, en el versículo 8, el Señor vuelve a repetirle a los discípulos antes de ascender a los cielos. Es una parte muy importante de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, que no los va a dejar solos, pero que tienen que esperar el descenso del Espíritu Santo para recibir el poder, un poder grande, maravilloso, que nos va a llevar a ser testigos en todas las diferentes regiones en las que el Señor les va a enviar a predicar el Evangelio. Y me detengo aquí un momento para decir que la exaltación de nuestro Señor Jesucristo nos da como sello de esa exaltación la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. También Pedro ha estado tocando precisamente esa promesa de nuestro Señor, y ha dicho que el Señor ciertamente ha tomado con gran seriedad la promesa que nos ha dado y ha resuelto la situación de soledad que en cierto momento podríamos haber sentido los creyentes en ese momento, los discípulos, y ha respondido con gran poder y bendición. Pero esta no es una promesa solamente para los discípulos, es una promesa para todos los creyentes y seguros. Y en esta tercera parte de la predicación nos va a hablar de una manera muy específica de cómo Cristo ha sido exaltado. Y esta exaltación que aborda el Catecismo de Heidelberg es sumamente importante para la vida del creyente de hoy, porque nuestra vida tiene que ser un testimonio fiel de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te rogamos, Señor, que hables a nuestra vida y corazón. Que ahora estamos estudiando un himno antiguo. Está, Señor, sustentado en tu palabra, está sustentado, Señor, en el mensaje que de ella se percibe, de tu palabra, sobre cómo tu Hijo Jesucristo ha sido exaltado en gloria. Cómo eso, Señor, responde a la necesidad de tu pueblo, cómo eso responde a la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo, y cómo, Señor, esta respuesta nos alienta, nos fortalece, nos asegura un caminar en Cristo Jesús, en nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, pues, que hables a nuestro corazón de tu palabra, Señor. Nos dé fortaleza, aliento, seguridad, realmente en nuestra fe. Y nos permita, Padre, entender lo que hablas a nuestros corazones. Pero lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa tercera parte de la predicación de Pedro, una predicación poderosa en el Evangelio. En primer lugar, nos va a hablar de que nuestro Señor Jesucristo no solo resucitó, ya la resurrección en sí es un portento maravilloso. Ciertamente había conocimiento dentro del pueblo judío. Recordemos que muchos, si bien hay gente de diferentes nacionalidades reunidas en Jerusalén en ese momento, en la celebración de Pentecostés, va a haber una gran mayoría de gente que profesa la fe judía. Y para ellos había conocimiento, porque en el Antiguo Testamento ya había hablado de gente que había vuelto a la vida, podemos decirlo así, que había revivido. Pero el Señor no solamente revivió, en la resurrección hay una gran y enorme diferencia. Todos los que vivieron nuevamente, quizás el más cercano en ese momento, pues sería el mismo Lázaro. Ciertamente volvieron a ir a la tumba y terminó su vida. Pero el Señor, además de que se ha levantado de la tumba, Pedro ha ascendido a los cielos. Para nosotros ver una imagen
que quizás es el momento ver a los 11 discípulos, quizás a algunas de las mujeres en algunos grabados, y ver a la señora subiendo, generalmente se propone en una nube, subiendo a los cielos, quizás en algún otro grabado, a los varones enviados, que decimos ángeles, hablando a los discípulos y diciéndoles: varones de Dios, ¿por qué estáis mirando al cielo? Puede ser un grabado tan común en nuestra mente que perdemos el portento de la resurrección. El que el Señor resucitado, en el cuerpo en el cual fue humillado, glorificando ese cuerpo, es decir, transformando una naturaleza que no es la de la preencarnación, pero tampoco es la de su carne en humillación, sino que es un cuerpo, y nos dice la palabra, como el que tú y yo vamos a tener, como el que vamos a ser transformados cuando el Señor venga nuevamente, ha sido levantado hacia la misma presencia del Padre Celestial. El Señor no solamente ha resucitado, sino que ha sido exaltado, ascendiendo a los cielos. Y así es como Pedro está diciendo esta tercera parte de esta predicación, y le dice: varones hermanos, os puedo decir libremente, y fíjese, no empieza hablando directamente del Señor subiendo a los cielos, empieza hablando de quién, de David. ¿Por qué de David? Yo lo que puedo ver en este pasaje, en primer lugar, es la gran prudencia que tiene el mensaje que está tomando de Dios a través del Espíritu Santo Pedro para hablar al pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? ¿Quién es el pueblo que está escuchando el mensaje? Es un pueblo judío. Si él empieza a hablar directamente de un Jesús resucitado, de un Jesús que está ascendiendo a los cielos, el pueblo va a rechazar de forma inmediata el mensaje. Pero no se empieza hablando de Jesús, se empieza hablando de David. Para ellos, un personaje importante, de respeto, de poder, de autoridad, del gran rey de Israel. Y les dice: les puedo decir de una manera libre que David se murió y se murió. De una manera muy sutil, de una manera muy, podemos decir, amable, pero lo que les está diciendo, el gran rey David, el que ustedes conocen, el que ustedes han oído, el que ustedes han aprendido, el gran rey que respetan y de quien esperan se levante el Mesías de su descendencia, ciertamente murió, y su sepulcro está aún con nosotros hasta el día de hoy. ¿A qué está apelando Pedro cuando habla esto con el pueblo reunido? Está apelando a su creencia y a su conocimiento. Les está hablando de alguien para ellos importante, pero está dejando por sentado. No fue David, sino un ser humano más que ha muerto y que está en el sepulcro hasta ese tiempo. Dice, pero el profeta, conociendo, habiéndole sido revelado lo que había de suceder, sabía perfectamente que Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías. Ahora les está llamando, ¿verdad? En ese conocimiento, en esa fe que ellos ya tienen, para que puedan entender qué es lo que les está hablando. Y luego habla específicamente de la resurrección de Cristo. Jesús es aquel Cristo muerto, sepultado, pero que no está como David en la tumba, sino que ha resucitado de entre los muertos. Ese Cristo cuya alma, decía David, no sería dejada en el Hades, y su carne vería la corrupción. Y entonces se señala a sí mismo y señala a los demás discípulos que están ahí alrededor. Quizás ellos todavía hablando en diferentes idiomas. Y ahora lo que ven es testimonio, y nosotros somos testigos de ello. El asombro que sentí en ese momento en el pueblo de Jerusalén, el asombro de escuchar a 11 personas comunes, a 11 personas que quizás no habían viajado más allá de Galilea, Jerusalén, a 11 personas que tenían oficios que no les llevaban a conocer, quizás, si acaso alguno de ellos hablaría alguna otra lengua, se hablaban el hebreo y el arameo, pero no más, conocerían algunas palabras en latín, por
porque el imperio romano, y quizás algunos de nosotros creemos que alguno de ellos era algo culto, pero estaban hablando en otros idiomas, sin preparación alguna. Y el asombro del pueblo de escuchar la palabra de Dios no es sino una prueba. El gran portento del don de lenguas no es sino una prueba de que Jesucristo ha resucitado y de que Él ha ascendido a los cielos. Y la respuesta del Señor en su exaltación ha sido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace esto, dice Pedro. El Espíritu Santo está dando muestras reales de que el Señor no está en la tumba, de que el Señor ha resucitado y de que ha sido exaltado a los cielos. Lo que ustedes ven hoy hacer a nosotros, somos siervos, somos discípulos, es una prueba de ello. Nosotros somos testigos de ello. Y creo que la iglesia de hoy tiene que reflexionar en esto. Podemos predicar el Evangelio y quizás no lo vamos a hacer en inglés, algunos pueden hacerlo. Quizás no lo vamos a hacer en francés, aunque algunos pudieran hacerlo. Quizás no lo podamos hacer en muchos otros idiomas, porque la mayoría de nosotros no hablamos más que una sola lengua, y a veces medio la hablamos. Pero el poder del Espíritu Santo sigue siendo invisible. Ese mismo Espíritu Santo que hubo sobre los discípulos está sobre tu vida y sobre la vida. Y tu vida también en nuestra boca y en nuestro ser tiene que ser testimonio de que Cristo ha sido exaltado. De que tenemos un Señor que ha subido a los cielos y que la palabra nos dice que está sentado a la diestra del Padre con todo poder y gloria. ¿Cuál es el problema de nuestra iglesia hoy? Que seguimos predicando un Cristo como si estuviese muerto en la palabra de Dios. O que seguimos predicando un Cristo y un Evangelio como si el Señor estuviese en la tumba y entonces nos la tomamos así como que día de reposo permanente. Literalmente de reposo. En lugar de proclamar con una viva, sincera, con todo nuestro corazón, el mismo portento de que nuestro Señor vive. Y no solamente vive, sino que ha sido exaltado. Exaltado sobre todas las cosas, exaltado a un lugar donde su gloria es manifiesta, y deberíamos de poder decir como Pedro, y nosotros somos testigos, es decir, somos testimonio vivo de que esto ha acontecido. Dice Pedro en el pasaje, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros tenéis. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa confianza? No en Dios, sino en tu vida de testimonio, de decir, lo que ves delante de ti, aquí pueden ver que le estamos como que participando en el Evangelio, compartiendo el Evangelio, a nosotros. Lo que ves aquí es la prueba de que el Señor exaltado ha enviado su Espíritu y está sobre mí. Lo que ves aquí es prueba de ello. ¿Cuán importante entonces es el testimonio? Cuán importante es que seamos testigos verdaderos, presentes, alegres, con integridad, como lo escuchamos en esta semana, para poder compartir con el Evangelio de poder en el Espíritu Santo, pero también las hablado por nuestro testimonio delante de aquellos que nos conocen. Esto nos deja una situación para reflexionar, porque sabemos que el testimonio del cual está hablando Pedro en este momento es el que ellos mismos han visto a su Señor ascender a los cielos. Y este día del Señor ascender a los cielos nos tiene que llevar a pensar, el Señor no está en la tierra, no vamos a mirar esto, pero ¿para qué subió a los cielos? Yo necesito que el Señor esté aquí, que esté mirando.
que me acompañe en cada situación con la que paso, que me dé respuesta a cada duda que tengo, que me aliente cuando le caigo. ¿Qué beneficio recibo como creyente hoy de que el Señor haya ascendido a los cielos? Y aquí es interesante las respuestas que el catecismo nos da y que son pertinentes para nosotros mismos. En primer lugar, ahí en los cielos, nuestro Señor es nuestro intercesor delante del Padre. Él estaría haciendo ¿qué? Intercediendo por ti y por mí. Es el único intercesor. Es el único que está tomando de su propia boca, de su propia palabra, para decirle al Padre, estos son aquellos que tú me diste, de los cuales ninguno se puede perder, de los cuales yo he puesto mi sangre por ellos, por lo cual son justificados. Y yo puedo pensar en el Señor diciendo, sí, Padre, bien me recordas. Y si ya no me envío a mí, ya no me envío a mí. Pero para los Dios. Y al único que escucha el Padre en intercesión por nosotros es a Jesucristo. Y es ahí, intercediendo todo el tiempo en nuestra vida por cada uno de nosotros. En segundo lugar, tenemos una garantía que quizás no has pensado, de que cada uno de nosotros, nuestro ser, porque el Señor no vino a salvar solamente almas, y pareciera que hubo un tiempo, porque hay muchos signos en que así se predicó, y fue la enseñanza de los misioneros norteamericanos. Cristo ha venido a buscar almas, ha venido a salvar almas, no solamente almas, sino seres vivientes a los cuales nos ha dado el honor de compartir en su reino y nos ha prometido una vida eterna. Y entonces creemos en las promesas de una resurrección final, cuando el Señor Jesucristo vuelva nuevamente por su iglesia, en la que los cuerpos nuestros, deshechos, quemados, hechos polvo, comidos por los gusanos, donde hemos terminado, que eso no es lo importante, van a ser restaurados, levantados nuevamente para ser tomados por el Señor, porque es por Cristo. Y tenemos la seguridad de que tenemos nosotros con un cuerpo glorificado, un cuerpo alejado del pensamiento y en nuestro propio ser de todo lo que tiene que ver con el pecado, un cuerpo santificado plenamente para poder estar en la presencia del Padre, de aquel que es santo, 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 delante del rostro de aquel que es todo gloria. Y entre los profetas dicen, si viésemos la gloria de Dios, estaríamos muertos. Pero nosotros podemos decir, vamos a ver la gloria de Dios, y le vamos a ver cara a cara, y vamos a vivir eternamente delante de Él. ¿Por qué? La garantía de ello es que nuestro Señor Jesucristo resucitado, glorificado, exaltado, está en los cielos. Y su cuerpo ha llevado nuestra naturaleza humana, transformada en gloria, y nosotros seremos transformados a semejanza de Él. Es una garantía que tenemos de poder entrar a la presencia del Señor. En tercer lugar, el Señor hizo una promesa a sus discípulos. Les dijo, no los voy a dejar solos. No pueden estar solos. No es bueno que estén solos. Me recuerda, aunque no es bueno que el hombre esté solo. Y nos va espiritual. Pero espiritualmente el Señor no quiere que estemos solos. Y nosotros nos preguntamos, bueno, si el Señor está en los cielos, si el Señor está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, quien me acompaña, quien me aconseja, quien me orienta, quien me alienta, quien me consuela. El gran consolador, el Espíritu Santo, que descendió en la vida de Pentecostés y está en nosotros, en nuestra vida, en la gloria de Cristo que estamos solos. No estamos solos. No podemos estar solos porque la promesa del Señor se cumple de una forma real. ¿Dónde pone al Señor la exaltación? Lo pone, dice la palabra, a la diestra del Padre, lo pone en el mismo trono de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Sigo leyendo en el versículo 34, porque David no subió a los cielos,
Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Aquí me llama algo en especial atención que lo comparto. Dice, hasta que ponga a tus enemigos. ¿Los enemigos tienen enemigos? Sí. La palabra nos habla de él, enemigo. Y ya conocido, me parece que no termina de convencer, que sigue dando lata. Pero está vencido. Cosas que nosotros a veces no nos creemos muy fielmente. Porque seguimos teniendo temores, seguimos teniendo desconfianza y muchas veces una falta profunda de fe. Pero los enemigos de Cristo también son nuestros enemigos. Y nuestros enemigos vencidos son los enemigos del Señor del cielo. Y la oración en la cruz. Esto nos da un aliento profundo, una esperanza fuerte o fortísima, debe decir. Mis enemigos, aunque están ahí, que no son seres humanos, que la palabra es muy clara al respecto, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es una lucha de carácter espiritual, pero no es la que nosotros vamos a llevar. No se trata de levantar una espada y luchar contra esas huestes, porque el Señor ya peleó esa batalla y ya ganó esa victoria, y es para nosotros. Y el Padre le dice, voy a poner a mis enemigos en el estrado de tus pies. Es decir, lo voy a poner de campo en lo más abajo, en lo más humillado delante de ti. Pero los enemigos vencidos son nuestros enemigos vencidos. ¿Qué es eso? Como iglesia muchas veces estimamos, como si todavía tuviésemos que luchar contra esos enemigos. Y batallamos con nuestras propias fuerzas, con esas fuerzas espirituales de maldad, porque no hemos entendido y tomado la victoria de Cristo en nuestras vidas. Si el Señor es con nosotros, decimos, ¿quién contra nosotros? Pero a la hora de que el enemigo nos mete en tentación, estamos perdidos. Y entonces ganamos. Es bueno, el Señor nos pide que ganemos. Pero ¿dónde está la confianza y la seguridad? ¿Dónde está la victoria de la cual el Señor nos habla? ¿Dónde está la promesa que se cumple, que nos dice que el Señor nos lleva de victoria en victoria en victoria en Cristo Jesús? ¿Qué está pasando entonces con la iglesia de hoy? ¿Será que no tenemos como centralidad a Cristo en la iglesia? ¿Será que no tenemos como centralidad a Cristo en nuestros hogares? Entonces no hay centralidad de Cristo en nuestra persona. Y entonces no podemos encontrar victoria en nuestra persona, en nuestras familias, en nuestras iglesias, porque no estamos viviendo la victoria consumada de Cristo, sino peleando nuestras propias batallas con nuestras propias fuerzas, y esas no son y nunca serán suficientes. Pero el enemigo, sábelo, ya está vencido. Y tendremos que preguntarnos, entonces el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No lo está cumpliendo? El Señor no miente, su promesa es fiel. Ciertamente Cristo es verdaderamente Dios. Y como Dios tiene la facultad o el atributo de ser omnipresente. La palabra nos dice que Él está a la derecha del Padre, pero su divinidad nos afirma que Él está en todas partes. Y sigue acompañando la vida de su iglesia en cada creyente todos los días. ¿Hasta cuándo? Su promesa es hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de este mundo. ¿A dónde lleva la exaltación de Cristo en cuanto a la relación con la iglesia? Le ha llevado a ser nuestra cabeza. Nosotros le llamamos Señor. Y si tomamos el cuestionamiento de nuestro Señor Jesucristo, porque me llamáis Señor,
¿Sí o no? Si no haces lo que debe hacer. Esa tiene que ser otra vez la reflexión de la iglesia del día de hoy. No estamos hablando de la iglesia de hace 3, 4, 5, estamos hablando de la iglesia de hoy. Decimos, Cristo es nuestra cabeza, Cristo es cabeza de la iglesia. Lo declara la palabra y lo repetimos muchas veces en oración, en palabra, en canto delante del Señor. La pregunta es, ¿lo vivimos? ¿Es cabeza de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? De hecho lo es, porque no puede ser falsa la palabra declarada, pero no lo vivimos ahora. Y ese es el grave problema que estamos padeciendo. Dice el apóstol, sepa pues certísimamente la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios te ha hecho Señor y Cristo. Señor, porque es el que está a la cabeza y nosotros somos sus siervos. Cristo, porque Él ha sido el ungido de Dios para tomar ese lugar por nosotros y tomar la victoria para nosotros, pero lo ha hecho exactamente para que tú y yo tengamos seguridad y victoria en Cristo Jesús. Y no podemos parafrasear este pasaje, porque nosotros, iglesia, somos el pueblo de Dios. Entonces la palabra nos diría, sepan pues ciertísimamente la iglesia de Cristo de este tiempo, que a este Jesús a quien nosotros crucificamos, porque ha muerto por nosotros, Dios le ha hecho Señor de quién? De la iglesia. Y Cristo, el ungido, ¿para quién? Para nosotros, la iglesia. Esta versión de Cristo no puede sino traer confianza, seguridad, paz, testimonio y gratitud en la vida del creyente. El Señor es exaltado, es Dios. La gloria le pertenece, le ha pertenecido desde la eternidad y le pertenecerá hasta la eternidad. Sin embargo, tomó un momento en su eternidad para hacerse como uno de nosotros, a fin de que en su exaltación nosotros tomáramos esa seguridad, esa fe, esa confianza que necesitamos para vivir en Él y en su mandato. ¿De qué sirve a nosotros que nuestro Señor Jesucristo en gloria sea cabeza de la iglesia? En primer lugar, vuelvo a repetir, a que el Espíritu Santo sea quien dirija los pensamientos. Que el Espíritu Santo no dirige los pensamientos de la iglesia de hoy, estamos perdidos. Si nosotros no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo para vivir como iglesia, para vivir como familias en Cristo, para vivir como cristianos en nuestra individualidad de relación con Dios, nos encontramos continuamente perdidos. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo caminar, no sabemos cómo responder. La guía del Espíritu es parte de esta promesa y es consecuencia de la exaltación de Cristo a ser cabeza de la iglesia. Pero en segundo lugar, y sobre todo, es que el Señor, como nuestra cabeza, nos protege y nos ampara de todos los peligros, porque Él ha vencido a todos los enemigos. Pero quiero que consideremos por último algo más de esa labor intercesora de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros como iglesia. Su intercesión, podemos decir que es algo temporal, porque la tierra se va a acabar como tal. Y Él no tendrá que seguir intercediendo por aquellos que seamos glorificados. El consuelo que hoy es para nosotros, por ser cabeza de la iglesia y a través de la presencia del Espíritu Santo, es temporal. Cuando seamos glorificados, no necesitaremos ya más ese consuelo. ¿Por qué? Al ser glorificados, estaremos sin llanto, sin tristeza, sin necesidad, sin enfermedad, sin ninguno de los azotes que hoy tenemos sobre nuestra carne. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vuelva, ¿cómo ha de manifestarse en gloria y exaltada? Terminando este papel de intercesor, terminando este papel de ser quien envía nuestro consuelo,
se convierte en juez. Y la palabra nos habla del regreso de nuestro Señor Jesucristo como juez y como juez justo. ¿Qué pasará con nosotros, iglesia, delante de este juez justo? Pues la exaltación de Cristo nos da otra gran ceremonia. Cristo nos ha declarado justificados. Sin esa justificación, la justicia de Dios, ejercida por el juez justo que viene a juzgar a los vivos de los muertos, los pondría en el lugar más lejano de Dios, donde lo que no es santo se está. Lo que no es santo no puede convivir con la santidad de Dios. Pero la justificación por la fe me asegura que todas las miserias que pueda haber en mi vida en este tiempo, que todas las aflicciones que pueda haber en este momento en mi hogar y en mi propia persona, que aún las persecuciones que como iglesia podamos tener por diferentes situaciones, se terminan. Y tengo una misma y una plena confianza en Él. Y esperamos con ansia que el Señor vuelva. Aunque sabemos que va a regresar como juez, porque lo sabemos justificados por la fe que es en Cristo Jesús. Y por ella tengo ahora paz para todos. No tengo una expectación de juicio, no tengo una expectación de castigo, tengo una expectación de gloria, tengo una expectación de que mi vida como creyente también va a ser exaltada, porque hemos de ser glorificados. Él terminará esa obra, se acabarán los enemigos del Señor y por lo tanto los nuestros, y tendremos una eternidad gloriosa. Y todo esto porque nuestro Señor ha sido exaltado. Podemos considerar la exaltación de Cristo solamente como un evento, como un momento, levantado a los cielos y sentado a la diestra del Padre. Pero la exaltación de Cristo es mucho más. La exaltación de Cristo es tu seguridad en la vida, de que podemos vivir confiando. Vivamos a nuestro país. Nuestro Señor es el Rey de toda gloria y vive en la vida por nosotros. Amén. Señor, gracias. Gracias por recordarnos en tu palabra lo que la salvación significa para nosotros en nuestro momento de vida. Nuestra fe muchas veces la que nuestra desconfianza se manifiesta y de hecho se aprovecha el enemigo de ella para engañarnos. Pero cuando vemos tu valor, cuando sabemos, oh Señor Jesucristo, gracias Señor, cuando estamos seguros de que tú eres un Señor victorioso y cuando vivimos en esa señoría tuya, en tu exaltación, nos sentimos amados. Nuestra fe es fortalecida y nuestro caminar acelerado. La victoria la tenemos porque tú la has dado. Gracias porque tu palabra nos recuerda que podemos seguir caminando confiadamente, porque tú nos has amado tanto, que nos has invitado, Señor, y nos has hecho parte de tu reino glorioso. Tu nombre, oh Señor Jesús, sea exaltado por los siglos de los siglos, a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo sigue siendo